¿Cómo están, queridos telepensantes? Qué bueno estar de nuevo con usted en este programa Batalla Constitucional, con tan grandes invitados. Parto con Gonzalo Ibáñez, que es, bueno, no es invitado, ¿no es cierto?, panelista de este programa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Hola, hola, encantado, Rocío. Qué bueno estar de nuevo contigo aquí. Igualmente, Gonzalo, y tenemos dos grandes invitados. Juan Antonio Ursúa, él ha estado antes con nosotros, así que agradecemos que haya vuelto a aceptar nuestra invitación. Parece que no fue una tortura china los programas pasados, y es que accedió de nuevo a venir, ¿no es cierto? Juan Antonio Ursúa es abogado, asistente social, magíster en Derecho de la Empresa y abogado litigante en Derecho Laboral, así que experto en este tema. Bienvenido, Juan Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues, Rocío, aquí preparado para otra tortura. Vamos a asustar a los telepensantes. Y el siguiente invitado, dejamos su presentación para el último lugar, pero es nuestro invitado de honor hoy día, Gastón Escudero Poblete. Él es abogado MBA de la Pontificia Universidad Católica, doctor en gobierno por la Universidad de Navarra, empresario, dirigente gremial y autor de algunas interesantísimas publicaciones como Bien Común y Stakeholders y Construcción de la Subsidiariedad. Ha sido invitado a distintos programas, panelista, escribe columnas, graba columnas, así que es un gran defensor de las ideas en las que creemos. Gastón Escudero, muy bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, Rocío, por invitarme. Un honor estar acá. Partimos entonces, nuestros telepensantes van a querer hoy día enterarse de los distintos argumentos o reflexiones que tiene cada uno sobre constitución económica. Entonces, la idea de este programa es debatir o conversar sobre algunas de las normas que pueden merecer alguna preocupación o algunas normas que están bien consagradas en la propuesta de constitución. Y para eso vamos a revisar, bueno, las normas propias del orden público económico, como libertad económica, derecho de propiedad, o libertad de trabajo, del trabajo. ¿Dónde ven ustedes cuáles son los problemas? Ese va a ser la agenda de hoy, pero antes y a modo general, Gastón, quería preguntarte cuál es la opción que has decidido para el plebiscito y por qué. En términos bien generales, la misma pregunta, Juan Antonio y Gonzalo, para ti, como para abrir los motores de este programa. No se tomen 20 minutos cada uno en contestarme esta pregunta, porque de ahí vamos a el detalle, por favor. Gastón. En contra, he estado en contra desde el 15 de noviembre de 2019, después de que parte de mi empresa fue destruida. Para mí este es un proceso ilegítimo en su origen y en su desarrollo. Razones para estar en contra que se han ido sumando a mi rechazo inicial a toda esta insurrección. Hay muchas, pero voy a nombrar solamente tres. Una, que abre las puertas al globalismo. Derechamente, este es un tema del cual mucha gente aún no se convence, pero que yo vengo estudiando desde ya algún tiempo. Además, yo resido buena parte del tiempo en España. En este momento me encuentro en España. España está tomada por el globalismo del año 2004, ya llevan 20 años. 2004 fue justamente el año en que yo empecé mis estudios de doctorado. Vengo muy seguido para acá y por lo tanto estoy muy al tanto de lo que el globalismo le hace a los países. Una segunda razón más específica es que este texto se presta para anular la subsidiariedad, y yo creo en la subsidiariedad porque creo en la sociedad civil y no en el Estado. Y tercero, porque es un texto que contiene varios conceptos de marxismo cultural. Gracias por tu respuesta, Gastón, súper al hueso. Vamos a ir profundizando justamente a través de la Constitución Económica en los tres puntos, argumentos que dice para votar en contra. Juan Antonio, por favor. Muchas gracias.
Bueno, brevemente, yo creo que el problema no es la Constitución, el problema nunca ha sido la Constitución y aceptar el concepto constitucional como una situación que podrá mejorar o empeorar la calidad de vida, yo creo que es aceptar la premisa de la izquierda que nos establecieron. Por eso yo digo, parto argumentando con que el problema no es la Constitución. El texto vigente es el texto más modificado de la historia de Chile en cuanto a constituciones y en su génesis ha estado preparado por los juristas más destacados de Chile, desde el Partido Radical hacia la derecha, en más de 7 años de trabajo. Entonces, ese trabajo, ese diseño que se preparó, tiene la virtud de poder soportar totalitarismos. Ha sido modificado, se ha deteriorado. Sí, eso se puede mejorar, eso se pueden practicar reformas, pero tal como lo decía don Sergio Díaz Ursúa en su libro de las reflexiones sobre la Constitución de 1980, en su génesis fue para poder evitar totalitarismos. Yo creo que, claro, se ha desgastado bastante, ha tenido todas estas reformas, como por ejemplo la disminución a los 4/7, pero de igual manera, en su concepción filosófica y en su estructura de protección de derechos, la actual Constitución yo creo que es mucho mejor que la que se está proponiendo actualmente, que se hizo a mate caballo. Los miembros del Partido Republicano trataron de amarrar ciertos conceptos que venían establecidos en estos bordes esenciales que ya quedaron establecidos y se va a transformar de aprobarse, pienso yo, que de aprobarse vamos a tener una especie de peregrinación a la Meca, una peregrinación al Vaticano, en el sentido de las normas del cambio climático, las normas del Estado Social de Derecho, los pueblos indígenas, por referencia a las etnias precolombinas, y estos derechos de las mujeres, que yo creo que se van a transformar en oleadas de argumentaciones, una tras otra, que van a ir deteriorando la frágil estructura institucional que yo creo que se va a diseñar con esta propuesta que se va a votar ahora el 17 de diciembre. Eso para partir. Gonzalo, gracias Juan Antonio. Gonzalo, tú tienes una mirada eh, tal vez no tan distinta del contenido, pero queremos oír tu opinión respecto a cuál va a ser tu Sí. posición o cuál es tu posición. Mira, yo voté rechazo desde el comienzo, igual que nuestros amigos, no, no tuve la menor duda. eh, y voté, por supuesto, eh, después, digamos, el rechazo a la constitución ahí, al proyecto ese de la convención. eh, Participé, incluso fui candidato para los consejeros. Me alegro mucho de que haya triunfado, digamos, fuertemente el Partido Republicano. El Partido Republicano fue siempre también del rechazo, pero una vez que tuvo que subirse a la elección de consejero y la gana ampliamente, no le queda más que enfrentar el tema de la Constitución y del proyecto constitucional. Mira, yo creo y tengo también muchas reservas respecto de la Constitución que se nos presenta, ¿no? Y algunas que no han salido al debate, pero que encuentro yo que son muy serias. Pero eh, eh, personalmente creo que en la situación en que estamos es conveniente votar a favor y después entrar digamos, a trabajar, así como dice Eduardo Frei Ruiz Tagle en su declaración, no, después tendremos que trabajar para mejorarla y afinarla. Pero en estos momentos, tal como se han dado las cosas, el triunfo del en contra va a ser fundamentalmente un triunfo del Partido Comunista, no hay que hacerse ninguna ilusión de eso, y el que va a festejar en ese evento el día 17 de diciembre va a ser el Partido Comunista, ¿no? Y eso es extremadamente peligroso. Mira, yo, como nuestro amigo Juan Antonio Ursúa, creo que el problema no es la Constitución, no es el texto escrito, sino que son las personas que tienen que aplicarlo, ¿no? Nosotros tenemos que apuntar a eso, ¿no? El próximo año vienen elecciones de concejales, de alcaldes, de gobernador y el siguiente de parlamento y de presidente. Entonces, tenemos que apuntar a esos efectos y para eso yo creo que es mejor el voto a favor, ¿no? Que en esta ocasión se corone estos dos triunfos anteriores y de modo que podamos, digamos,
partir de esta base, ¿no? Ser los ganadores en esta ocasión. Así que yo, más allá del texto, que como les digo, le puedo hacer también críticas, más o menos, por supuesto, hay una base aceptable, que es la que, sobre la cual uno fundamenta su voto a favor, ¿no? Pero, pero, pero tenemos que enfocar esto en una visión más amplia, y yo creo que de triunfar la opción en contra, digamos, eso va a ser una voltereta dentro del país que es realmente muy, muy peligrosa. O sea, válido, por supuesto, la mirada o el diagnóstico que hace Gonzalo. Ahí tenemos diagnósticos distintos respecto de cuál es el propósito de la Constitución y cuál es el diagnóstico electoral. O sea, porque entiendo lo que dice Gonzalo tú y mucha gente que cree en las ideas de la libertad, que no cree en un excesivo intervencionismo estatal, a pesar del contenido de la propuesta, y que dice, bueno, por un tema electoral o por un tema de triunfo o de evitar un triunfo de la izquierda, yo voy a votar a favor. Yo creo que la izquierda perdió de todos modos y que el cálculo electoral es un poco débil en comparación con una propuesta constitucional que es una herramienta que los ciudadanos tenemos para escudarnos, ¿no es cierto? Y para poder protegernos del Estado. En realidad yo veo a la Constitución como un elemento central del límite al poder, y mientras más limitado esté el poder y mientras más check and balances haya ahí contenido, más libertad tenemos nosotros. Entonces, por ahí el diagnóstico es distinto y por eso yo también voy a votar sin duda en contra. Gastón, en materia económica, ¿qué opinas de la propuesta constitucional? Es peor, por lo que has dicho, claramente es peor, crees que es peor que la constitución del 80 o 2005, pero ¿en qué? O a qué te refieres cuando en la opinión esta de que en materia económica es mucho peor? Ya nos deslizaste subsidiariedad, globalismo, que también tiene mucho que ver con el modelo económico, etcétera. Sí. Mira, primero quiero aclarar que yo llevo ya más de un cuarto de siglo haciendo empresa. Heredé la empresa de mi padre y, y llevo más de 20 años siendo dirigente gremial. Además, en un rubro muy, muy difícil. Yo estoy en lo que se llama retail, que suena tan ciútico. ¿Qué es ciútico? ¿Ah? Eh, y, y me ha tocado me ha tocado dar muchas peleas en contra del intervencionismo estatal. ¿Mm? Como dirigente gremial he sido testigo directo, incluso me han ofrecido a mí regulación que favorezca mi rubro, yo las he rechazado, porque creo en la libertad económica. em, eh, y mi visión es, creo que es importante que uno manifieste sus juicios de valor y su esquema mental para que la gente aplique también sus filtros y entienda los sesgos que uno pueda tener. En esto, en la interacción Estado versus privado existe un mercado de la regulación, es decir, hay un oferente de regulación, además, perdón, un monopolio que es el Estado ofrece regulación y existen los privados que demandan regulación. Los privados están muy atomizados y por otra parte la oferta, como explicaba recién, es un monopolio. ¿Y quiénes son los que pueden obtener regulación a su favor? Los grupos de presión, es decir, aquellos privados que están mejor organizados. ¿Y quiénes son estos privados que están mejor organizados en el ámbito de la economía? Las grandes empresas. ¿Mm? Ellas son las que en definitiva terminan, junto con los políticos, terminan dirigiendo las riendas de la regulación económica. Por eso es que a mí no me resulta en ningún caso extraño, al contrario, es totalmente lógico que la mayoría de los grandes empresarios están a favor de esta constitución porque les entrega mucho. Ellos saben que mueven muchos de los hilos, que manejan a muchos de los políticos. No olvidemos que buena parte de los políticos que, sobre todo derecha, que hoy día están llamando a votar a favor, estuvieron en su momento implicados en el caso de las platas políticas, el Sokimich. Hay- yo debo tener cuidado para evitar querellas en contra, pero es cosa que el público vea la prensa de la época, los nombres de los dirigentes políticos de derecha y por supuesto también de izquierda que estaban cooptados por Sokimich y hagan el paralelo con la situación de hoy. Entonces, entregarle más poder al Estado
para la pequeña y mediana empresa, que es el sector en donde yo estoy, es fatal. ¿Mm? A mí no me cabe la menor duda que esto del Estado Social de Derecho es la muerte de la libertad o algo muy parecido, muy cercano a la muerte para las pymes en materia de libertad económica. Ya, pero Gastón, ¿en qué lo vemos? O sea, a ver, por ejemplo, yo Por ejemplo, me estoy acordando cuando tú decías de las pymes. En materia de libertad económica, en el artículo 16, número 32, no quiero dar la lata de los artículos, pero es para que la gente pueda ir a estudiarlo, si es que no nos cree, digamos. Se establece o se incorpora en la propuesta constitucional un límite nuevo. Nuevo porque en la sí, actual constitución del 80 no existe. ¿Cuál es? Como límite a la libertad económica, o sea, señora dueña de una pyme, emprendedor, incluso gran empresa, empresario, usted tiene el derecho en Chile a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a el orden sí, público, a la seguridad de la nación, a la moral, eso dice nuestra constitución actual, la que está vigente. Ahora la propuesta incorpora como límite al derecho a desarrollar cualquier actividad económica la salud pública. Y ahí me acuerdo de pymes cerradas, ¿no es cierto? Porque al gobierno se le ocurrió que una genial idea para combatir la pandemia, estoy poniendo un ejemplo nomás, para combatir el COVID era que nadie más podía hacer nada, las empresas se cerraban, la gente se quedaba en su casa. Entonces, ese límite ahora se constitucionaliza. sí. Ese puede ser un Mira, ejemplo, ¿no? sí, esa norma recoge en un 80% el 19 número 21 de la actual Constitución El veinte por que yo ciento es el defiendo. problema. Sí, pero por supuesto, ese es el problema del mamotreto, digamos que es un texto que en un 80% parece muy razonable, pero es que ese 20% puede significar un desastre. Eh, yo te decía que el 19 número 21 de la Constitución actual, que es una obra maestra, está recogido en un 80% por el 16 número 32. Sí, El problema es, por una parte, lo que tú estás diciendo, lo de la salud pública. Recordemos que la actuación del gobierno de Piñera y de su gente significó la muerte para muchas pequeñas y medianas empresas. Yo vi amigos, conocidos, cómo sus empresas cerraron. Eh, y todavía hay empresas, porque hubo empresas más grandes que lograron sobrevivir un tiempo, pero que hoy día están cerrando o están en liquidación o están en reorganización, justamente como consecuencia de la drasticidad con que actuó el gobierno en su momento. Pero para mí lo más preocupante, fíjate que viene al final de este artículo, cuando dice, es deber del Estado promover el emprendimiento y la innovación en las actividades productivas, considerando la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo. sí. Bueno, protección del medio ambiente es todo. ¿Por qué? Porque no hay actividad económica que no afecte de alguna manera el medio ambiente. Entonces tú con esto le estás entregando al Estado, es decir, a los políticos, es decir, a aquellos que siempre han desconfiado de la actividad privada y que no se ganan el sueldo arriesgando su patrimonio, como hago yo, le está entregando el pretexto para hacer lo que quieran y para intervenir en todos los ámbitos de la actividad económica. Sí. Pero además, fíjate, habla de la sustentabilidad. La sustentabilidad es un concepto globalista que proviene que ha sido acuñado en los distintos documentos de la ONU. El desarrollo sustentable significa, en el fondo, que la especie humana es depredadora y, por lo tanto, para conservar el planeta hay que limitar el número de habitantes y las actividades económicas. Entonces, este forado permite que el Estado haga lo que quiera. Y como yo he visto a los políticos actuar haciendo lo que quieren, es que no me cabe duda que aquí hay un tremendo peligro. Yo no estoy asegurando que eso vaya a ocurrir, pero de que existe el peligro, existe. Y en España esto está ocurriendo. El presidente Pedro Sánchez dijo hace un par de años, por ejemplo, que de aquí al año 2050 Pedro Sánchez es muy globalista. Entonces, de aquí al año 2050, los españoles tienen que asumir que van a tener que consumir menos, van a tener que comer menos carne, van a tener que consumir menos productos electrónicos, etcétera, etcétera. El ministro de Consumo en su momento dijo que había que limitar o acabar con las grandes explotaciones ganaderas. Eh, entonces, yo en España veo lo que ya está ocurriendo, veo lo que va a estar ocurriendo en Chile en 5 o 10 años más. De aprobarse esta constitución. Y hablando De aprobarse, perdón, disculpa, Rocío, de aprobarse y de no aprobarse. O sea, esto de que votando a favor, o sea, ganándolo a favor o ganándolo en contra, vamos a tener un país tranquilo,
No. No, eso no es verdad. Vamos a tener que seguir luchando. Yo ya perdí la esperanza de que vaya a tener una vida tranquila. Vamos a tener que seguir luchando, defendiendo nuestras libertades, sobre todo nuestras familias, en mi caso hasta que se me acabe la vida. Pero por lo menos quiero ponerle palitos en la rueda al enemigo. Yo creo, yo Gastón, creo, yo tengo, no sé, debe ser mi mirada tan optimista o entusiasta, yo creo que hay esperanza, pero te encuentro toda la razón en que el 17 de diciembre, salvo sacar tenedores e intentar metérselo en los ojos ahí entre los partidos, estoy hablando de los dirigentes de los partidos políticos, que me imagino que van a querer traspasar responsabilidades, uy, eso va a estar mal, pero el 18 de diciembre, o sea, va a seguir todo igual, pase lo que pase, ¿no es cierto? Ya, pero tomando el punto de Gastón Juan Antonio respecto del globalismo, de la de este espíritu de minar la fuerza empresarial de la propuesta constitucional, no sé si tienes algún comentario respecto al derecho al trabajo decente que está contenido en el 16 número 26, que me acordé porque Gastón dice, bueno, globalismo. Trabajo decente es un concepto que se acuña por primera vez y se sigue acuñando en, uno, en la ONU, ¿no es cierto? Ellos fueron los líderes de la OIT. ¿Qué es lo que es esto del trabajo decente? ¿Qué es lo que propone esta propuesta constitucional, Juan Antonio? Porque el trabajo Sí, decente además dice relación con, o qué es lo que no es un trabajo decente, el trabajo que se realiza sin respeto a los derechos humanos, el que no permite un ingreso justo ni proporcional al esfuerzo realizado, el que discrimina a mujeres y hombres a través de la ideología de género, ¿no es cierto? Que también se mete en este concepto de trabajo decente. Entonces, ¿qué opinas del 16 número 26 o qué tienes para contarle a nuestros telepensantes? sí, mira, bueno, partiendo con que con don Gonzalo, con Gastón, al parecer todos estamos coincidiendo en que el problema no es la Constitución, gane a favor o gane en contra, vamos a seguir con un problema a nivel político y a nivel jurisdiccional de jueces que van a ir fallando desde el punto de vista de sus opciones woke, ¿ya? En este criterio cuando analizamos el 16-26, y esto le atribuyo todo el mérito a Rocío, ¿ya? Cuando empezamos a investigarlo, porque en el trabajo decente yo fui a revisar el documento del informe de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Políticos y Culturales, y hay mucha discusión entre ellos del profesor Marcelo Soto, referido a qué era lo que se conocía como trabajo decente. Entonces, algunos decían, tenemos que conceptualizarlo al menos para que se entienda algo de trabajo decente. ¿Y cómo quedó? Quedó como el derecho al trabajo decente consiste en el acceso a condiciones laborales equitativas, seguridad, salud en el trabajo, así como una remuneración justa, descanso y desconexión digital, con pleno respeto a los derechos fundamentales del trabajo en el marco de la relación laboral. Entonces, uno de los elementos que decía un profesor del Río, decía, ojo con elevar a un criterio el descanso y la desconexión digital, elevarlo a un criterio constitucional, porque su falta hoy en día es un elemento que implica una infracción de carácter administrativo, una infracción a la legalidad. Ahora estamos elevando la gravedad de esas faltas. Pero hay otros elementos que, nuevamente, a través de lo que me comentaba Rocío, del concepto de trabajo de igual valor. Pero ¿qué es lo que se consagra en la propuesta, Juan Antonio? ¿Qué es lo que se consagra? En la letra C del 16 número 26, en la parte específica, dice, asimismo se proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor. Entre Y hombres y mujeres. claro, y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres en O sea, conformidad. y yo no podría decirte bacán, po. Qué Claro, bacán esto de tener remuneración por un trabajo de igual valor entre hombres y mujeres. claro, el tema es que esto se discutió el año 2009 en la ley 20.348. Hay ríos y ríos de tinta discutiendo por qué no podía quedar el concepto igual valor. Hay intervenciones de la abogada del Departamento de Reformas Legales de la época, CERNAM, en donde se hablaba del amplísimo criterio que podía significar el concepto de igual valor.
Entonces los senadores Pizarro, Letelier, Alamán, Matei, en la época decían, no podemos dejar el concepto de igual valor en la ley. Ellos estaban consternados por dejar el concepto igual valor en la ley. O sea, Ahora, se estaba discutiendo que a través de la ley, específicamente el Código del Trabajo, se pudiera plasmar en nuestra legislación este concepto de remuneración de igual valor, ¿no es cierto? claro, Y la claro, discusión exactamente. fue, no, fue desconcertante y no queremos Exactamente. eso. Y la discusión fue esa, fueron informes tras informes tras informes aludiendo a que no podía quedar el concepto de igual valor y finalmente quedó como mismo trabajo. Y hoy día ustedes pueden ir al Código del Trabajo, en la página de la Dirección del Trabajo, pueden bajarlo y van a ir al artículo 62 bis. Y en la parte específica dice, el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las discriminaciones objetivas de acuerdo a sus capacidades, pero quedó como concepto de mismo trabajo, porque se entendió, sí, es muy grave porque generamos mucha más burocracia para poder determinar qué es lo que es el igual valor. Entonces, viendo ahora el informe de la convención, me encontré con una pobreza franciscana respecto del concepto de igual valor. Más aún, hay discusiones en donde la consejera comunista Karen Araya formuló observaciones. Entonces, ella decía, mira, considero que esta norma es buena, comillas, considero que esta norma es buena y por supuesto da cuenta de un tema de justicia que hace mucho sentido, especialmente a las mujeres, coma, con una redacción que además permite que otros grupos puedan ser incluidos. Cierre comillas. Página 441 del informe de la Comisión de Derechos Sociales, Económicos, Políticos, Culturales. Eso quedó. Entonces, cuando se vaya a alegar que el concepto que ahora como una consagración constitucional, cuando se vaya a alegar para, por ejemplo, estas personas que se autoperciben de aquello que su imaginación les permita, ahí tienen un apoyo, que ya quedó en la historia del establecimiento de esta propuesta constitucional. Queda abierto y hay muchos ejemplos de cuáles, porque uno me puede decir, ¿cuál es la diferencia entre igual valor y mismo trabajo? Bueno, y dentro de eso, de esos criterios, dentro del igual valor y del mismo trabajo, los mismos senadores, el senador Alamán en la época decía, por ejemplo, el mismo trabajo pueden ser dos personas talando árboles. Esas personas van a tener la misma remuneración. Entonces, ¿cuál sería igual valor? Habría que establecer criterios. Por ejemplo, cavar una zanja podría ser de igual valor a talar un árbol. Imagínense el ejemplo que le estamos dando, que daba el senador Alamán en la época. Sobre esto se puede expandir hacia la infinitud de todos los criterios que se podrían dar como ejemplo. Tú tienes mejores ejemplos, Rosé. No, yo solo quería que te encuentro, lo hemos conversado, así que es como es un poquito artificial, ¿no es cierto? Las preguntas que yo le hago a Juan Antonio es porque lo hemos estudiado harto y creemos que ahí hay un riesgo tremendo. Lo único que quiero aclarar es que esto que dice Juan Antonio, o complementar, de dejarlo tan abierto de la remuneración por trabajos de igual valor entre hombres y mujeres u otros grupos, el tema es lo que dice Gastón. Es que quién va a interpretar y quién va a establecer los mecanismos para determinar al interior de las empresas, chicas, medianas, grandes, las que sea, ¿quién va a ser? El Estado. Y si los hombres fuéramos ángeles, ningún gobierno se necesitaría, ¿no es cierto? Entonces, como no somos ángeles, de nuevo, el Estado a través de los grupos de interés van a determinar lo que ellos quieran, ¿no es cierto? Y de este modo tenemos una herramienta más para que en materia económica el Estado vaya y entre a su empresa y le diga, don Gastón, usted tiene que pagarle lo mismo a esta persona y a esta otra que hacen pegas completamente distintas, método o mecanismo de control social, de intervención al interior del sector privado, con eso además de paso se mina o se merma el principio de subsidiariedad, ¿no es cierto? Y a través de la complementación del artículo 1, el Estado se... Bueno, entonces ahí es donde vemos un riesgo, pero quiero darle la palabra a Gonzalo porque necesitamos, es válida su voz, él es una persona tan lúcida que a mí me interesa mucho su punto de vista. ¿Cómo ves tú, o cuál es tu opinión Aquí, respecto de la materia económica de la propuesta, Gonzalo? gracias por estos minutos. Pero mira, aquí hay cosas de interpretación. Quiero
volver al comienzo de esta parte del debate, ¿no? Cuando se hablaba de estos requerimientos que se ponen a la creación de empresas, a las actividades empresariales, de cuidar la salud pública y de cuidar el medio ambiente. A mí me parece absolutamente obvio. Si no están puestos en la Constitución, de todos modos son necesarios, ¿no? Y dan pie después si hay realmente un atentado a la salud pública o al, o al medio ambiente, aunque no esté eso en la Constitución, va a ser objeto de disputa judicial, ¿no? Obviamente, porque hay principios que están en juego de todas maneras, ¿no? Entonces, yo no veo que si la Constitución dice que la actividad, digamos, de trabajo, empresarial, etcétera, tiene que hacerse respetando la salud pública, no me parece a mí que, que eso vaya, digamos, a constituir la base para después sacar la conclusión de que se acaba el Estado subsidiario, de que se acaba la libertad de empresas, de que se acaba, qué sé yo, la capacidad de iniciativa privada. No, es una cosa obvia. Lo mismo el respeto del medio ambiente, ¿no? Si no es cuestión de poner una chimenea y empezar a tirar humo ahí como loco dentro de una ciudad. Eso me parece a mí eh, obvio, y tan obvio que antes no estaba en la Constitución, pero sin embargo eran principios absolutamente válidos, ¿no? Eh, Ahora, respecto a este tema de la igualdad de trabajo, por supuesto, del mismo trabajo, la igualdad de valores, eh, obviamente que es meterse, digamos, abrir la puerta a un lío que puede ser mayor, ¿no? Pero que también viene estando o no estando en la Constitución. Vuelvo a lo que conversábamos al comienzo, ¿no? El tema no es tanto la Constitución y su texto, sino cómo se va a aplicar después, ¿no? ¿Quién la aplica? Mira, tenemos ejemplos muy tremendo. Desde luego, la Constitución de 1980 ha servido para un barrido y para un fregado, como se dice, ¿no? Eh, con toda la cantidad de modificaciones. Tuvimos 30 años de gran desarrollo en el país, o 40 años, y ahora estamos envueltos en una situación realmente muy dramática y la Constitución sigue siendo la misma, ¿no? Mira, el ejemplo más representativo de cómo se puede interpretar la Constitución en sentidos no solo contrarios, sino contradictorios, es lo que sucedió con la Constitución de 1833 y la Revolución de 1891, ¿no? Como todos sabemos, esa revolución trajo el régimen parlamentario, el parlamentarismo a Chile, y eso se aplicó sin modificarle ni una coma a la Constitución de 1833, que era la Constitución del Estado portaliano, es decir, la Constitución del Estado absolutamente contrario a aquel que se instauró en 1891 del parlamentarismo, ¿no? Y fue la misma Constitución sin que se le cambiara ni una coma. Entonces, está bien. Yo creo que obviamente que tenemos que preocuparnos de que la Constitución esté bien escrita, sea coherente, esté con buenos principios, etcétera. Pero también tenemos que preocuparnos del contexto en que ella se aplica y quiénes la aplican, ¿no? Y ese es el problema. Sí, aquí ustedes me dicen, no, le tenemos que cerrar el paso a un poder judicial de izquierda que va a interpretar siempre la Constitución de una manera más. Bueno, pues se le va a encontrar digamos, maneras de saltárselo de todas maneras. Mira, a mí el ejemplo más claro de eso está en la sentencia del Tribunal Constitucional que aprobó la ley de aborto, ¿no? Eh, en contra de la Constitución, absolutamente, pero ahí está. Entonces, está bien que discutamos constitucionalmente los términos, los conceptos, etcétera, pero no nos hagamos la ilusión de que porque la redactemos de una manera o de otra, la Constitución de suyo, así por su propio peso, se va a aplicar bien. No, yo creo, Gonzalo, que tienes un punto en, o sea, esto al día siguiente o al día 18 si es que se aprueba, que yo creo que no va a pasar, pero ya, ese es un análisis electoral, yo creo que no va a suceder, pero si se aprobara, claro, al día siguiente esto va a ser un caos. Lógico que no, pero lo que hacemos con esta propuesta constitucional de aprobarse es que los jueces tengan un sustento constitucional
para interpretar como quieren. O sea, hoy día la Constitución no les permite hacer políticas públicas, hoy día la Constitución no les permite al Parlamento aprobar una ley de retiro, la Constitución no les permite o no les permitiría dictar todas estas sentencias como o que el Tribunal Constitucional haya aceptado la ley de aborto, todo lo que tú dices. Pero imagínate que lo hacen igual. Imagínate que ahora los principios con los que al menos yo no estoy de acuerdo estén consagrados, reconocidos expresamente en la Constitución. O sea, y como dicen los gringos, la Constitución es lo que los jueces dicen que sea, o va a ser lo que los jueces hacen. Entonces, yo no lo encuentro irrelevante esto de que, bueno, da lo mismo el principio que pongamos del reconocimiento que hagamos en la Constitución, los derechos colectivos indígenas los metemos nomás, pero total, igual los jueces, como han hecho lo que han querido hasta el día de hoy, entonces no importa tanto la Constitución. Ese argumento yo lo rebato porque creo que es al revés. O sea, hoy día lo están haciendo mal con una Constitución que es mucho mejor que la propuesta. Imagínense, me pregunto yo, con una Constitución globalista, como dice Gastón, en que reconoce, tiene un capítulo especial en que mandata al Estado a cambiar la matriz energética, a educar a los niños en el cambio climático. O sea, una cosa es defender o la necesidad de proteger la naturaleza y los recursos naturales, y otra muy distinta es abrirle la puerta a nivel constitucional a un intervencionismo estatal para hasta crear instituciones en esta materia. O sea, que el Estado el que va a permitir o no va a permitir qué desarrollo económico vamos a tener, incluida la matriz energética, que lo dice expresamente la propuesta constitucional. Te fijas ya, pero Gastón, dale, por favor. No sé si quieres tomar alguno de estos temas o seguir desarrollando algún otro punto de las preocupaciones en materia económica de la propuesta constitucional. Esto del trabajo de igual valor es, eh, es, puede ser nefasto. ¿Mm? Porque, a ver, yo soy empresario, arriesgo mi patrimonio, soy segunda generación en esto. Mi padre, yo, discúlpenme, pero eh, un verdadero empresario, para un verdadero empresario, la empresa es su casa. ¿Mm? Es su casa. Para un gran empresario no, porque es otra mentalidad, es otro esquema, pero para un pequeño y mediano empresario la empresa es su casa. Cuando a mí me destruyeron parte de mi empresa, bueno, los violentistas se metieron a mi casa y la hicieron pedazos. En mi casa mando yo. Bueno, en realidad manda mi esposa, pero por lo menos ella hace como que mando yo, ¿te Voy a fijas? decir lo mismo. Claro, y algunas cosas me las pregunta, entonces, pero para un empresario como yo, que se meta un juez, que se meta un fiscalizador y haga lo que quiera, que venga una joven de 30 años que es fiscalizadora laboral y me diga que los extintores que tengo en mi oficina no son los que yo debiera tener porque son para fuego clase A y no clase B y que, etcétera, etcétera, es como para que, como que en tu caso, Rocío o don Gonzalo, se meta un fiscalizador y diga, mire, aquí las sillas no están bien puestas. ¿Por qué? Porque los niños pueden pasar y se pueden caer. Entonces usted me va a poner la silla en otra parte. A ver, un momentito, un momentito. Esta casa es mía. Entonces, ¿quién decide qué sueldo pagarle a un trabajador? Eso es algo entre el trabajador y yo. Ese es un tema que se arregla entre la empresa y la familia de los trabajadores. Pueden haber dos personas que hagan aparentemente lo mismo, pero eso no significa que el trabajo sea de igual valor. Hay muchos, fíjate que yo mismo, en mi empresa yo soy un dictador y así es como tienen que funcionar las empresas por lo demás, pero aún así yo no puedo hacer lo que quiera. A veces el trabajador me exige, oiga, yo llevo 20 años, don Gastón, trabajando aquí. Yo trabajé con su papá, mi papá murió hace 26 años. Yo trabajé con su papá y he trabajado con usted. Resulta que viene llegando un personaje, lleva 2 años en la empresa, ocupa el mismo cargo que ocupo yo, hace la misma función, pero usted nos va a pagar lo mismo a los dos. Entonces, de acuerdo con un fiscalizador, debería pagarle lo mismo tal vez, pero, pero eso me puede generar a mí un problema tremendo, porque hay una costumbre, al menos en mi rubro, que es un rubro medieval, ¿sí?, en que se premia la trayectoria. Puede que incluso yo no esté de acuerdo, pero yo no puedo hacerme leso con ciertas prácticas que son inmemoriales. Entonces, no todos los rubros son iguales, no todas las empresas son iguales, no todo, al interior de cada región, al interior de cada provincia, al interior de cada pueblo,
hay circunstancias que son muy, muy distintas. Yo he visto cómo se trabaja en mi rubro en distintos países del mundo y en distintos continentes, y te podría decir que en cada país, en cada lugar en los que he estado, las cosas hay que hacerlas de manera distinta. Entonces, ¿por qué el Estado va a poner normas que tengan que ser estándares? En fin, podría estar todo el día hablando de esto, pero somos varios, tenemos que conversar. A mí me gusta mucho el ejemplo de Gastón de Messi, po. Messi es delantero, ustedes saben más de fútbol, pero Messi es delantero y será igual de delantero que la seleccionada mujer del equipo femenino, del Miami International, que es donde juega ahora. Y le vamos a tener que pagar lo mismo porque es un trabajo de igual valor a Messi y a la delantera que hace el mismo trabajo en la Además, selección. sí, pero es que además, Rocío, imagínate lo que es para mí, que eh, eh, uno de los primeros recuerdos de mi vida es estar en la tienda de mi papá. ¿M? Eh, y que venga una jovencita de veintitantos Sí. años que no ha arriesgado su patrimonio y me venga a decir a mí cómo tengo que tener los extintores en mi oficina. ¿Ah? Entonces, llega un momento en que uno dice, ¿sabes qué más? Hasta aquí llegué. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo necesidad de trabajar para vivir, tengo mis ahorros, tengo mi capital, lo que quiero es que me dejen trabajar tranquilo. Yo estoy dispuesto a muchas cosas. Estoy dispuesto a luchar contra los gigantes, estoy dispuesto a pelear contra los supermercados, estoy dispuesto a pelear contra la corrupción y el intervencionismo estatal. Todas esas cosas las he visto y me crié en eso. Pero por favor, hay ciertas cosas que no estoy dispuesto a aguantar, como que venga una niñita o un niñito a decirme cómo tengo que tener los extintores en mi oficina. Por favor, eso para cualquier empresario es una expresión que no voy a mencionar aquí, por respeto a ti, Rocío, y por respeto a mi profesor de filosofía del derecho. Sí, uno ve como transversalmente la propuesta constitucional pone las decisiones gubernamentales reemplazando a la libre voluntad de la contratación de los privados. Eso a mí me pasó no solamente con las normas, o sea, me pasa hasta no solamente con las normas de cambio climático, en que al Estado se le mandata a adoptar medidas, a elaborar una agencia, ¿no es cierto?, que te va hay ahí contradicción, sí, yo creo, entre el libre mercado y este intervencionismo estatal. Juan Antonio, sobre... Dale. Sí, lo Querías que pasa es que complementar, sí. mientras estaba hablando, don Gonzalo, yo me acordé de su librazo del El Camino a Septiembre, porque usted tenía una referencia de estos jóvenes, como yo les puse los Progress Lives, porque usted hablaba de estos jóvenes que entraban por el combate proletario, y estos jóvenes que solo sabían vacacionar en Zapallar, pero ellos eran los que reinterpretaban las normas de los proletarios. Yo veo algo parecido, pero ahora con normas, en vez de que sean los proletarios, porque ya se les acabó esa idea, porque los proletarios resulta que empezaron a ganar plata porque estaban trabajando. Ahora resulta que encontraron ese argumento de no te preocupes, yo te voy a defender con estos nuevos criterios, con este criterio medioambiental, con este criterio de los pueblos indígenas, que yo creo que deberían ser considerados como etnias precolombinas, con los derechos de las mujeres. Entonces, esos conceptos que hoy día, por lo menos uno dice, están dentro del ordenamiento jurídico, no los veo yo dentro de la Constitución como lo estarían ahora. Entonces, eso implicaría a no estar en una mejor posición, sino que a empeorar nuestra posición, porque como yo les decía, a mí lo que me toca litigar o a mí lo que me toca ver en los fallos es que nosotros podemos tener una norma, pero hacia dónde van los jueces van hacia cualquier lado, como por ejemplo fue esta norma tan notoria de los despidos por necesidades de la empresa, con la ley 19.010, por ahí por el año 90, en donde se estableció aumentar los años de indemnización por años de servicio a más del doble, a cambio de permitir un recurso para que los empleadores pudieran despedir por la causal de necesidades de la empresa. Era una norma que se hablaba de flexibilidad, y con el tiempo la interpretación que se le fue dando es que el trabajador era prácticamente lo más importante, era la esencia, la sal de la vida en el trabajo. Entonces, los argumentos
de facto que fueron aceptando los tribunales fueron situaciones muy vinculadas casi con el caso fortuito de la fuerza mayor, ausencia prácticamente de la voluntad del empleador. Entonces, y eso con una norma que ya le estaba poniendo freno. Yo creo que un ordenamiento jurídico que establece estos criterios que van a quedar establecidos en la Constitución van a llevar a ampliar esos criterios, a generar nuevas ideas de cómo ir haciendo mucho más difícil el emprendimiento, porque nuevamente el problema no es la Constitución, yo creo que el problema es la crisis que estamos viviendo como civilización occidental. Y En ese yo creo, Juan Antonio, que igual tú tienes un punto sobre que el que interpreta es el Poder Judicial a través de los fallos, también el Parlamento, también el presidente de la República como órgano colegislador y pero hay normas como que influyen, por supuesto, van a influir en nuestra economía, en nuestra prosperidad económica, como el artículo 2. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a interpretar? O sea, ¿quién puede tener una interpretación distinta a la norma que dice la ley asegurará la participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional entre las mujeres y los hombres? O sea, la ley asegurará que la participación en condiciones de igualdad entre las mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la vida nacional. Y en los distintos ámbitos de la vida nacional, por supuesto que cae, o lo primero que cae es nuestro trabajo, es la empresa, ¿no es cierto? Son los emprendimientos. ¿Cómo puedes interpretar de un modo distinto? La ley asegurará, o sea, el Estado tiene que intervenir. ¿Para qué? Para que existan condiciones de igualdad. Esto es una norma constitucional. Y eso significa que todo el ordenamiento jurídico tiene que obedecerle. Entonces, puede haber una interpretación distinta cuando el artículo 2 en la propuesta constitucional nos dice que la ley tiene que asegurar la participación en condiciones de igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional. Señor don Gastón, usted en su empresa, venga para acá. ¿Cuántos hombres tiene? 10. ¿Y a cuántas mujeres? 2. No, ya, me echa ahí a la brecha que tiene, yo necesito que tenga 5 y 5. ¿O no? Porque a nivel constitucional nos están diciendo que la ley debe asegurar Rocío, esto. ¿Es una locura sí, o no? sí, pero esos mismos jueces creen que no existe, no creen en el sexo binario y por lo tanto pueden haber tanto sexo como estén definidos en los tratados internacionales. Por lo tanto, da para todo. Ah, sería Me pueden fácil. obligar, Tú me decís, pueden obligar a sería tener fácil 5 y 5, pues claro. un individuo de cada género distinto. Sí, la verdad es que, claro, yo veo que el riesgo en materia de constitución económica es es el intervencionismo. Fíjense que anoté una definición de socialismo que dice sistema coactivo que de forma más o menos extensa impide de manera sistemática el libre ejercicio de la empresarialidad. Yo creo que Gonzalo, cuando nos dice, bueno, esto no es que el día 18 ya no vamos a poder tener más empresas, no, son principios globalistas, neomarxistas, que van configurándose en la propuesta constitucional que, bueno, creo que no se va a aprobar. ¿Cuáles son los alcances o consecuencias, Gonzalo, de estas ideas en materia económica de la propuesta, en tu opinión, que tienes una opinión divergente nuestra y por eso es Sí. que tenemos que darte espacio, por supuesto? Mira, todo en esto hay mucho de interpretación, pero mira, antes de entrar en esta pregunta, yo quería referirme a un punto de lo que señaló Gastón, ¿no? ¿Quién no acepta que el Estado venga a decirle cómo tiene que poner los extintores dentro de su oficina? Yo creo que sí, que puede decirlo. Eh, Porque el Estado, digamos, a través de los bomberos, te puede indicar dónde tienes que poner los extintores. Y si no los pones donde los bomberos dicen, eres responsable de que un incendio se propague, por ejemplo, y lance. Es una materia técnica en la cual, y que es de mucha importancia, ¿no? Así que yo creo que, eh, si bien es cierto, en todo lo relativo a lo que estábamos discutiendo respecto a la igualdad de género, el trabajo del mismo valor, etcétera, y que eso es fuente de muchas confusiones, y le encuentro mucha razón en lo que dice. En ese punto, Gastón, yo encuentro que el Estado puede establecer pautas acerca de cómo poner los extintores dentro de las oficinas y dentro de las empresas, ¿no? De modo de evitar la propagación de incendios. Mira, eh,
En relación a todo lo que estamos hablando en materia económica, yo no soy un experto en materia económica, ¿no? Y esto lo sabe muy bien. Vale, que mi expertise va por otro lado. Eh, pero, pero quiero referirme al tema este del Estado social y democrático de derecho, en el cual muchos quieren ver, digamos, la puerta abierta para que se acabe la libre empresa, se acabe la subsidiariedad y entre el Estado socialista a paso de parada. Puede serlo, ¿no? Pero no hay por qué entregar los nombres, ¿no? Estado Social de Derecho me parece un nombre bien, eh, que no tengo por qué entregárselo yo a la competencia, así como le he entregado el, los términos de progreso, por ejemplo, progresista es de la izquierda, ¿no? Comunista, pero no puede ser, si esos son retardatarios, o modernistas, ¿no? Eh, lo mismo en este caso. Yo encuentro que un Estado social de derecho, para que asegure a las personas, digamos, la posibilidad de obtener esos derechos que tanto se ventean, ¿no? La vivienda, la pensión, la educación, la salud, etcétera, es indispensable el Estado subsidiario, ¿no? La subsidiariedad. Si no, no va a haber Estado social de derecho. Bueno, el ejemplo que yo tengo más a la mano, ¿no? Es el de las universidades. En el año 1973 había 180.000 alumnos en toda la educación superior chilena, ¿no? Y cómo se pasó a tener ahora, llegar a 1.600.000, o sea, casi 6 veces, eh, a través de la creación de las universidades y de las instituciones de educación superior privadas. O sea, la subsidiariedad fue lo que aseguró el Estado social de derecho en materia de educación superior. Eso es lo que tenemos que defender, no, a mi juicio, meternos en una pelea por un nombre más o menos, ¿no? Sino que entrar en los contenidos. Yo encuentro que la subsidiariedad es fundamental, ¿no? No es una cuestión que uno pueda, digamos, transigirla, no. En eso para mí es fundamental. Y yo creo que es perfectamente, digamos, posible dándole los nombres, un nombre como el de Estado Social de Derecho, ¿no? Igual, No lo veo tan contradictorio. igual el principio de subsidiariedad no está expresamente establecido en la propuesta, tampoco en la actual, digamos, pero en la que tenemos vigente, no está ese nombre que tú consideras irrelevante, Gonzalo. Entonces, si hubiesen querido que este nombre o la incorporación del Estado Social y Democrático de Derecho no significara nada o significara poco o fuera perfectamente compatible con el principio de subsidiariedad, al menos lo hubieran equiparado y lo hubieran expresado, si es una cosa de semántica, lo hubieran dicho expresamente en la propuesta, cosa que no pasa. Juan Antonio, ¿qué opina? Sí, lo que pasa es que ahí yo tengo un matiz con don Gonzalo, porque, claro, él hace lo que se estaba haciendo una referencia a norma de extintores, pero el tema es el contexto a través del cual desde el derecho laboral se aborda la manifestación de voluntad de las partes para poder alcanzar el consentimiento y que los contratos produzcan sus efectos, porque hay una base en donde se van superponiendo a través del Estado la voluntad del trabajador, porque se parte de la base de que hay una tremenda desigualdad y hay normas que van siempre hacia ideas mucho más de izquierda. Entonces las voluntades del trabajador y de las partes tienden a ser eliminadas. Entonces, eh, el tema de los extintores, yo creo que Gastón se refería a un ejemplo, pero hay mucha otra normativa, como por ejemplo en la determinación de la jornada de trabajo, o cuando las partes estiman que van a estar excluidos de la limitación de jornada, o en el establecimiento de elementos de remuneraciones, temas de derechos adquiridos. Hacen muchas veces que las empresas nosotros tengamos que recomendarle, mira, en ciertos casos es mejor que no ganen antigüedad, porque es tal el nivel de superposición de la voluntad del Estado sobre el trabajador que uno dice, voy a tener que controlar los daños. A nosotros nos pasa con profesionales en que, por ejemplo, hay que hacer una modificación de la estructura organizacional para poder mejorar la empresa en cuanto a su eficiencia, a su efectividad, para poder lograr un mejor desempeño, para lograr mayor competitividad.
que eran uno de los elementos que estaban en la ley 19.010. Pero los criterios jurisprudenciales te llevaron a, no, prácticamente no puede haber voluntad del empleador para despedir por necesidades de la empresa. Luego están estas materias de derechos fundamentales de los artículos 485, 489 del Código del Trabajo sobre la tutela de derechos, que para nosotros los abogados litigantes hemos visto que se ha transformado en que siempre que alguien, prácticamente siempre, no siempre, que alguien demanda el despido por injustificado, le agregan vulneración de derechos y le agregan de 6 a 11 remuneraciones. Entonces, claro, es un problema en donde uno podría decir, sí, está actuando desde lo seguro, claro, pero yo creo que el elemento moral, el elemento de la proporcionalidad, de poder defender una vida razonable en comunidad, desaparece porque se establece este criterio de yo Estado sé mucho mejor que usted, señor trabajador, cómo usted tiene que dirigir su vida. Y eso, imagina, yo lo veo con la vigencia de la Constitución actual. No veo que eso vaya a disminuir con una propuesta de Constitución, porque nuevamente el problema, veo yo, no es la Constitución, el problema es nuestra crisis como civilización occidental. Pero bueno, Gastón, Quisiera, yo quiero que tú opines, por quisiera, favor, sobre sí, alcance de Estado Social y Democrático de Derecho versus ah, subsidiariedad, porque les mm, recomiendo además a todos, Gastón es autor de un libro que también recomendamos, por supuesto, el de Gonzalo, que ya lo hizo Juan Antonio, pero les recomiendo un libro que escribió que se llama Construcción de la Subsidiariedad, ¿no es cierto? Búsquenlo ahí en internet. sí. Entonces quería saber tu punto tan acabado y tan estudiado sobre este tema. Mira, antes de eso, aunque muy relacionado con eso, quiero precisar el ejemplo. Yo estoy de acuerdo con don Gonzalo en que el Estado tiene no solamente el derecho, sino que sobre todo el deber. El Estado más que derecho tiene deberes. Yo creo que el Estado en realidad no tiene ningún derecho, tiene solamente deberes de decirle a uno cómo tienen que ser los extintores. Y qué bueno, qué bueno que lleguen a mi empresa y me digan, los extintores que usted tiene no son los correctos, porque uno le encarga estas cosas a un proveedor, y el proveedor es el que tiene que manejar este asunto, y el proveedor también se puede equivocar, o puede no saber, aunque debiera saber. Pero con lo que no estoy de acuerdo, y usted, don Gonzalo, tampoco estaría de acuerdo, es con que llegue un inspector a su casa, entre sin pedir permiso siquiera, usted de repente se lo encuentra al inspector en su oficina y le diga, señor Ibáñez, le vamos a pasar una multa de $500,000 porque usted no tiene los inspectores correctos. Ese es el problema. Entonces, si yo le digo, a ver, mire, explíqueme por favor, porque yo no tenía idea de esto, yo pensé que todos los fuegos eran iguales. No, lo que pasa es que según el decreto, fantástico, se lo agradezco, no tenía la menor idea, voy a hablar con mi proveedor de extintores, pero no tiene para qué pasarme la multa. Y por favor, la próxima vez que venga, pídame permiso, porque usted está en mi casa. Ese es el problema. Eh, el Estado aquí no te ayuda, no te orienta, te destruye. Discúlpenme el ejemplo que voy a poner, pero es para que entiendan la situación en la que nos encontramos los pequeños y medianos empresarios. La última tienda que yo abrí, ¿me oyen? ¿Sí? La última tienda Perfectamente. que yo abrí, me demoré 3 años. Y es una tienda minorista. Me demoré 3 años desde que compré, perdón, ni siquiera desde que compré el terreno porque ya lo tenía, desde que hice demoler lo que había hasta que logré abrir la tienda. $1.000.000, que para mí es mucho dinero. 3 años, $1.000.000. Y yo le decía a los organismos del Estado, al Seremi de Salud, a la municipalidad, por favor, díganme cómo lo tengo que hacer, díganme cómo tengo que construir. No, es que esa no es nuestra labor. Pero por favor dígame cómo interpreto este decreto, cómo interpreto este reglamento. No, hágalo usted. Pero después Pero que por lo favor, hacía y te decían que la interpretación era otra. después que estaba hecho, Sí. me decían, no, es que usted este muro lo tiene que votar. Pero yo se los pregunté antes, por favor, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Sabes tú que para poder obtener el permiso final tuve que tuve que armar dos escándalos? Estuve a punto de simular un ataque al corazón, ¿ah? Mientras hablaba y hablaba, exigiendo que me entregaran el permiso final. Y de repente miré el suelo y dije, ¿y si me tiro al suelo y finjo un ataque al corazón para que me den el papelito firmado? Llevaba 6 meses
con los trabajadores contratados. Bueno, logré finalmente abrir mi tienda. Como a la media hora llegaron 2 inspectores municipales a controlar que todo estuviera como debía estar. Afortunadamente en ese momento no me pasaron multas, pero fue tanto el estrés que después, al día siguiente me enfermé. ¿Mm? Y eso con un Estado subsidiario, con un Estado social de derecho. Yo como abogado, si alguien me pregunta, si un inversionista extranjero me dice, Gastón, ¿tú me recomendarías invertir en tu país? Yo le diría, mira, yo daría mi vida por mi patria. Pero si me preguntas como profesional, te recomiendo que te busques un país en donde seas más amigable con los empresarios. Entonces, ese es el problema, Rocío. No estamos en un momento cualquiera. No estamos, ojalá estuviéramos en otro momento de la historia. Mira, hay una frase de Karol Wojtyla, y digo Karol Wojtyla porque cuando la pronunció todavía eh, todavía no era papa. Hoy estamos ante el mayor combate que jamás haya visto la humanidad. No creo que la comunidad cristiana lo haya entendido totalmente. Estamos, yo estoy convencido de esto, estamos ante la amenaza de Sauron. Estamos ante la amenaza de un totalitarismo global. Y esto no es que lo diga yo, todo el pontificado de Juan Pablo II hay que leerlo en esta clave. Todo el pontificado de Benedicto XVI también hay que leerlo en esta clave. Lean lo que escribió el padre Juan Claudio Sanaguja, que fue observador ante las Naciones Unidas y que se dedicó a denunciar el proyecto de reingeniería social globalista. Lo que quiere el globalismo es tener estados fuertes. ¿Por qué? Porque esos estados fuertes son sus agentes. Y en Chile y en los distintos países, políticos de todo el espectro están cooptados. De todo el espectro, de izquierda y de derecha. Esos mismos políticos, mira, yo fui, yo soy militante republicano, yo fui director de formación del Partido Republicano. Me consta que los consejeros republicanos no entienden esto. Uno de los líderes de los consejeros del Partido Republicano me dijo, mira, yo de esto no tengo idea. No conocen al enemigo. Entonces les pasaron una cantidad de goles inmensa. Actuaron con la mejor intención, eso no lo pongo en duda. Pero cuando te meten conceptos marxistas como Estado social de derecho, interés superior de los niños que se traduce en la expropiación de los hijos a sus padres, cuando dependen de desarrollo sustentable que está en el núcleo del proyecto de regeneración social del globalismo, entonces uno se da cuenta que, pucha, que nos Trabajo metieron goles. decente, igual, igual valor. Tú Yo no ves, prefiero no hablar más porque, insisto, estamos en una conversación. ¿Mm? Pero Gonzalo, podría estar mucho rato hablando de esto. sí, tú no ves, o ustedes no ven, pero Gonzalo, ningún tema o ningún inconveniente con la exigibilidad y la judicialización de las prestaciones sociales que en esta propuesta constitucional se consagra expresamente en el artículo 26, número 2, en que o sea, se le dice a la Corte de Apelaciones, ella debe ordenar el cumplimiento de la prestación, tratándose de vivienda, agua y saneamiento, seguridad social, salud y educación. ¿Tú crees que eso no va a cambiar la forma en que tiene el Estado de intervenir y de utilizar los recursos limitados económicos, recursos que además extrae de nuestro bolsillo a través de los tributos? Gonzalo está silenciado. Está silenciado. ¿Me Ahora, oyes? ahora sí, perfecto. Eh, Mira, no es mi tema hacer una defensa a ultranza del proyecto, ¿no? Eso, que vengan los especialistas. Eh, eh, yo creo que aquí, lamentablemente, pero es lo que sucede con mucha frecuencia, vamos a tener que elegir entre dos males, ¿no? Eh, el, el- el proyecto constitucional tiene muchos defectos, tiene mucho por donde mejorar, por supuesto. Eh, hay otros temas. Yo siempre pongo por ahí el artículo, el artículo 16, número 1, asegura a todas las personas el derecho a la vida. ¿Qué va a pasar cuando un señor de 99 años llega a golpear la puerta del presidente de la República y le dice, señor, ¿qué está haciendo usted para asegurar mi derecho a la vida? ¿No? Si le asegura el derecho a la vida a todas las personas, oye,
el Estado se puede ver enfrentado a una demanda por una persona que se va a morir y que eh, el Estado no hace nada para que siga viviendo. ¿Cómo es eso de asegurar el derecho a la vida? Y a todas las personas puede llamar una persona de la franja de Gaza, ¿no? Va a decirle al presidente Boric, "Oiga, ¿qué está haciendo para asegurar el derecho de mi vida? Porque yo soy persona y usted le dice que va a asegurar a todas las personas, ¿no?" Eh, y, Pero y la cuando habla de Constitución los chilena deberes, no se aplica allá, sí, po. ¿ah? No se aplica en la Constitución nuestra, no se aplica en Gaza, en la Franja de Gaza. Bueno, no, pero si dice todas las personas, mira, y es tan, 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 tan serio esto que cuando se habla de los de los deberes, eh, en la Constitución, no se utiliza el término todas las personas, sino que se utiliza todos los habitantes de la República. Entonces, hay un cambio ahí de concepto que no es menor. Eh, claro, los deberes tenemos todos los habitantes de la República, pero derechos tienen todas las personas. Chuta, hay ahí una contradicción que vale la pena tenerla a la vista porque puede producir eh, problemas mayores. Pero por eso, no es que yo hoy vaya a hacer una defensa ultranza de la Constitución, ni mucho menos, sino que creo que en las actuales circunstancias es, es una manera de darle continuidad a los dos triunfos anteriores, ¿no? Del 4 de septiembre y del 7 de mayo, con un triunfo de este proyecto y sobre esa base después hacer o tratar de hacer todas las modificaciones o los arreglos que haya que hacer. Si a esta constitución se le han hecho más de 300 modificaciones, bueno, para las otras se le podrán hacer algunas también. Eh, yo lo que veo es una visión un poco más general por dónde salimos mejor parados, ¿no? Yo encuentro que es a través de la prueba, ¿no? Mira, y antes de terminar mi tiempo, lo que decía Juan Antonio Ursúa, estamos ante un problema, la crisis de la civilización occidental. Caramba, ese ya es un tema gigantesco, ¿no? Que se nos viene encima, digamos, como una bola de nieve. Pero tampoco podemos desesperar. Mira, la civilización occidental siempre está en crisis, ¿no? Y el día que no está en crisis va o una de dos. O es que se murió, o es que llegó la parucía, ¿no? La segunda venida del Mesías en gloria y majestad, como decía Manuel Lacunza, ¿no? Entonces, pero entre medio, esto es crisis constante, ¿no? La gran pelea, ¿no? El estar siempre alerta porque el peligro acecha. Gracias, Gonzalo. Juan Antonio, nos quedan 2 minutos, así que un minuto Sí, para en que los dos digas lo que minutos, quieras sí. y Gastón, me quiero despedir, quiero terminar con Gastón, por favor. Sí, no, mira, bueno, muy agradecido las palabras de don Gonzalo. Sí, yo creo que la crisis se da porque nosotros vamos concediendo. Todavía no hemos entendido las palabras de don Jaime Guzmán, de que nosotros como los sectores de la derecha no vamos a ganar la batalla abrazando las banderas de la izquierda y haciendo parecer como que son nuestras, porque con eso lo único que hacemos es ceder la cancha y ceder la cancha y lamentablemente eso es lo que yo veo que pasa con esta constitución, porque acá nos dicen, mira, nosotros por arte de Birli Birloque aceptamos estos conceptos globalistas, aceptamos estos conceptos de la izquierda, pero quedaron amarraditos. Lo que pasa con eso es que van a transformarse en la base de futuras negociaciones. No vamos a ir a quitar la posición de la izquierda, sino que va a ir a incrementarse. Y eso es lo que yo veo como crisis, que nosotros no nos demos cuenta de eso, yo creo que es por lejos lo más grave. De la misma manera que ha ocurrido desde la época del gobierno militar, entender la trascendencia de ese hecho como derecha, no hemos logrado verlo. Y acá va a pasar lo mismo con esta modificación, en donde no lo vamos a ver y ya va a quedar establecido y va a seguir en las futuras modificaciones. Eso es lo que Y, yo veo como. y en el fondo, ¿para qué? ¿Para qué vamos a tirarnos a una piscina con una propuesta constitucional que tiene tantas interpretaciones, tantos principios con los que al menos yo no estoy de acuerdo? ¿Para qué?
para hacerle un Claro. punto, porque estabilidad, que es un argumento que usa la campaña de la favor, estabilidad no, el propio Gonzalo nos dice, bueno, hay algunas normas que esperamos reformar, o sea, estabilidad, claro, y como tú mismo, Gonzalo, dices, no, está difícil, digamos, en cualquier caso, y no va a cambiar nada el 18 de diciembre, entonces, ¿para qué embarcarnos con una propuesta nueva, dictación de leyes, nuevas interpretaciones, fallos, tonteo en el Parlamento, que lo que más les gusta es distraerse de hacer la pega que tienen que hacer, que es la más difícil, ¿no es cierto? Reformar las pensiones, atender a los proyectos de ley de seguridad, fiscalizar el gobierno, eso es lo que más les cuesta hacer, están en una zona de confort ahí discutiendo los grandes temas constitucionales, como si fueran héroes, porque en mi opinión se distraen de la pega difícil, que es para lo que les pagamos el sueldo. Gastón, para que nos despidamos ya, porque estamos en la hora, por favor, tus Sí, últimas mira, declaraciones. se nos fue justamente tocar el tema de si esta constitución o el cambio de constitución va a generar estabilidad o no. Claramente no va a generar estabilidad porque ajustar la legislación y la jurisprudencia a las nuevas normas constitucionales es un proceso que toma años, años. Entonces, antes de invertir, uno como empresario tiene que tener las reglas claras. Y con el cambio de constitución las reglas van a estar menos claras de lo que están hoy. Eso es algo objetivo. Respecto a lo que dice don Gonzalo, a ver, yo le encuentro toda la razón. Al final, este no va a ser un plebiscito respecto de la idoneidad o no idoneidad de la Constitución. Y por eso yo también creo que buena parte de los votos en contra son moralmente nulos, perdón, buena parte de los votos a favor van a ser moralmente nulos porque la gente no está votando porque le gusta la Constitución, está votando por un temor entendible y por una cosa más bien política. Este se transformó en un plebiscito político y no constitucional. Pero lo que yo creo, y aquí es donde discrepo de mi ex profesor, es que la derecha actual no está en condiciones de enfrentar el desafío. La derecha actual es corrupta. ¿m? Esto es algo, o sea, todos sabemos. ¿Para qué estamos con cuentos? Todos sabemos en qué estuvieron metidos, por favor. Si el mismo José Antonio me dijo una vez, José Antonio Caz me dijo, yo me di cuenta que la UDI estaba entera corrupta. Y ahora salía con ellos. Por favor, ¿de qué me están hablando? Una derecha que además buena parte de ella es globalista, es confesadamente globalista, y están cooptados por el globalismo, y que además ha abrazado conceptos del marxismo cultural. O sea, esta derecha no es capaz de enfrentar exitosamente al comunismo porque es marxista cultural. Esa es mi opinión. Bueno, vemos cómo fueron ahí 8 personas a negociar a puerta cerrada después de este espíritu ganador, al menos no tienen, ¿no es cierto? Porque después de la tremenda victoria del 4 de septiembre fueron ahí de nuevo a negociar en contra de la voluntad ciudadana. Yo quiero terminar agradeciéndole a Juan Antonio por su tiempo, por sus análisis, muchas gracias, a Gastón. Por supuesto, Gastón Escudero, estamos tan agradecidos. Yo estaba muy alegre, muy feliz de que hayas aceptado nuestra invitación y por supuesto agradecerle a Gonzalo Ibáñez que con valentía, bueno, en realidad la valentía de siempre y con la sensatez, en algunas cosas se equivoca, según mi opinión, eso lo discutimos en cada programa, pero que está aquí de panelista conversando en una minoría en este programa, así que también muchas gracias, Gonzalo. Tenemos que despedirnos, queridos telepensantes, nos vemos en el próximo capítulo y espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Gastón, Juan Antonio y Gonzalo, cuídense. Chao, chao. Adiós, Muchas gracias por la invitación. adiós, Adiós. adiós.